En ocasiones queremos continuar nuestra vida como que si estuviésemos en el pasado. En ocasiones las circunstancias cambian, pero nosotros queremos vivir en el pasado. Tal vez con el mismo método, tal vez haciendo lo que acostumbrábamos a hacer en el pasado, cuando en realidad tenemos que hacer nuevas cosas de acuerdo a la circunstancia en la que estamos viviendo. He escuchado gente que continúa viviendo en el presente como que si tuviese las circunstancias y toda la variable que estuvieron en el pasado. Si esa es tu condición, si crees que en el momento en que estás viviendo hoy en día, las cosas no se te dan porque antes se te daban, pero tú quieres hacer todo igual como estabas haciendo en el pasado, este mensaje es para ti. Mira, recuerdo en una ocasión cuando el rey Saúl ya había empezado a ir a guerras y le había empezado a ir bien. De repente en una de estas guerras se enfrenta contra el ejército de los filisteos y allí aparece este gran gigante llamado Goliat. Empieza a desafiar al ejército del mismo Jehová. En ese momento nadie quiere hacerle frente, pero aparece un pequeño pastorcito, es David. A David ya le habían encomendado y lo habían ungido. El mismo sacerdote, el mismo profeta le había dicho que él iba a ser el próximo rey. Ya Dios le había encomendado esto y le había dicho que sí, que él iba a ser el próximo rey. Pero nadie obviamente sabía lo que Dios le había dicho. Él llega allí al campo de batalla. David se enfrenta contra Goliat y lo mata. Empieza la popularidad de David a crecer. Y todos empiezan a mencionar al mismo David más que al mismo Saúl. Saúl se empieza a llenar de celo y ese celo ocasiona que quiera matar a David. Empieza a perseguirlo. David tiene que huir de la presencia de Saúl. Así que huye, se aleja de Saúl completamente y en su huida llega hasta donde se encontraba el sacerdote Ahimelech. Y allí delante de Ahimelech le dice: ¿tendrás alguna lanza o espada que me pueda servir? Recordemos bien, ¿cuál era el arma que usaba David? David usaba una honda. Y en este momento le está preguntando al sacerdote que si tiene una espada o una lanza que pueda usar. El sacerdote le dice, lo único que se encuentra acá es la espada envuelta que está detrás del efod, esa espada de Goliat, el cual tú derrotaste en el valle de Ela. David le dice, ninguna como ella, ninguna como esta espada. Ahora, el arma habitual que usaba David era una honda. Y ahora lo estamos viendo que va a usar una espada. Preguntó por una lanza, preguntó por una espada. Anteriormente no quiso usar ni lanza ni espada, pero ahora la quiere hacer. Las circunstancias han cambiado, todo ha variado. Y entonces él ahora está utilizando otra arma. Qué bonita ilustración podemos ver acá. En ocasiones, cuando las circunstancias cambian, nosotros también tenemos que variar nuestro método, nuestra forma de actuar, nuestra concepción. No variar los principios bíblicos que nos habla la palabra de Dios en ningún momento, pero sí podemos variar ciertas cosas. Ahora, quisiera que me acompañaran y leyéramos un momento lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel, capítulo 22, el primero y segundo versículo. Dice así: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos
los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David en ese momento siente que su vida vuelve a correr peligro, así que sale de allí, de la presencia de donde se encontraba el sacerdote Ahimelech, y va hasta Gat, el rey Aquis, y se le presenta. Mira lo que tuvo que hacer David. Cuando vieron que era David, no dijeron, mira, este no es hebreo. Y David tuvo que aparentar ser loco. La palabra de Dios nos dice que enmudeció su forma de ser, hasta dejaba correr saliva por su boca para aparentar ser alguien que se encontraba demente. Es tanto así que hasta el mismo rey Aquis creyó que sí estaba demente. Por un tiempo estuvo allí hasta que tuvo que huir a la cueva de Adulam. Y allí en la cueva de Adulam empieza una cantidad de personas a acercarse a David. Qué bonito es esto. Mira todo el tiempo que tuvo que pasar David. David fue ungido. Dios le dijo que iba a ser el rey, pero sin embargo tuvo que pasar una cantidad de tiempo. David comienza a entender que en las cosas de Dios, el crecer en las cosas de Dios toma su tiempo. Dios no está apresurado y Él va a lograr su propósito poco a poco. Cuando Moisés creía que iba a lograr la salida del pueblo de Egipto, intentando hacer algo, se apresuró incluso 40 años del tiempo en que Dios realmente tenía establecido. Y lo lleva al desierto y comienza una capacitación con él poco a poco, hasta que pudo llegar a ser el Moisés líder que Dios necesitaba para que sacara al pueblo de Egipto. De igual manera, podemos ver a cuántos otros que Dios empezó a trabajar en ellos. ¿Cómo podemos pretender nosotros de la noche a la mañana creer que estamos listos para la obra de Dios o realizar un trabajo sin esperar el tiempo de Dios? Dios está haciendo algo bonito en ti y va a hacer algo maravilloso a través de ti, pero tienes que confiar que Dios tiene todo en su debido tiempo. Sí, sé que en este momento estamos viviendo circunstancias fuertes y tal vez allí te encuentras cansado, agotado de lo que estás viviendo. Estamos pasando por un tiempo donde hemos tenido que cambiar algunas cosas. Las circunstancias no son las mismas de hace un tiempo atrás, e incluso empieza a llegar la desesperación, el cansancio y muchos sentimientos de agotamiento a nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, y queremos que las cosas cambien y le decimos: Dios, ¿hasta cuándo? Necesitamos de ti, cámbianos esta circunstancia. Pero déjame decirte que todo esto Dios está en control y sabe lo que estás pasando y tiene gran conocimiento, pero no solamente un conocimiento ajeno, sino que en su corazón desea lo mejor para ti. Y en medio de todo esto es algo importante que tenemos nosotros que cambiar. Mira, David vivió en un momento difícil. Es tanto así que cuando empiezan a perseguirlo, y mira todo lo que vivió, que tuvo que enmudecer, tuvo que cambiar su forma de ser, convertirse, que parecer ser un loco, la saliva le corría por su boca, se sintió perseguido. Y cuando en su corazón ya creía que era el rey porque había sido ungido, él le creía a Dios y Dios le había dicho que iba a ser el rey, pero a pesar de todo esto tuvo que huir, tenía miedo, fue perseguido. Y en medio de todo esto podemos ver cómo en Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 20 nos dice: me persiguieron cual perdiz. Pero también podemos ver
cómo dice, soy semejante al pelícano del desierto y como el búho de la soledad. También David nos habla y dice que mi vida está entre leones. Nos dice, red se han armado a mis pasos. ¿Puedes ver cómo se sentía David en medio de todo esto? Su corazón, su mente, la persecución, todo lo que esto acarreaba. Se encontraba ahora en una cueva. Estaba allí. Pero déjame decirte algo. El David que entró a la cueva no era el mismo cuando salió de la cueva. El David que era cuando entró a la cueva de Adulán no era el mismo. Había cambiado, pero no solamente que había cambiado su método para vivir, para luchar, sino incluso su concepción de la vida. Era un líder mejor. Él estaba siendo capacitado incluso para ser rey. Allí, en medio de esa crisis en su vida, la cual estaba viviendo, allí enfrentó las cosas, cambió cosas de su ser, de la perspectiva de su vida, cómo él concebía todo a su alrededor, y esto le permitió a él crecer. Su liderazgo creció. Personas empezaron a llegar a él. Mira, nos dice la palabra de Dios que todos los afligidos, todos los endeudados y los que tenían amargura de su espíritu empezaron a venir a él. Y empezaron a llegar a él. Y al final eran como 400 hombres. Creció hasta en número. Creció en su forma de ser, en su acercamiento a Dios, en su fe, en su creencia, en el liderazgo. Y terminó siendo alguien mejor después que acabó la crisis, después que salió de allí. Y él, allí, cuando empiezan a acercarse, podemos ver estos tres tipos de personas que se le acercaron. Primero, vemos los afligidos, todos aquellos que sienten un dolor, alguien que han sido golpeados, todos aquellos que se han sentido mal. Y déjame decirte que si en un momento determinado tú has sentido el azote del látigo de la injusticia en el mundo, si has sufrido por la falta de equidad y de que te han oprimido de una u otra manera, no sabiendo a dónde ir, y no has encontrado salida en las dificultades y en las emociones y en tu corazón, déjame decirte que hay una salida, y es ir a Cristo Jesús. Allí puedes encontrar esa paz que Dios te puede dar. También podemos encontrar en segundo lugar las personas que se fueron a él, y eran todos aquellos que se encontraban endeudados. Allí mucha gente que había tenido deudas. Estas personas tenían muchas necesidades, y podemos recordar que en el pasado allí la palabra de Dios trataba de proteger a estas personas. Sin embargo, este rey de una u otra manera había hasta permitido la esclavitud, y ellos querían huir. En el pasado, si tenías deuda, podías incluso quedar como esclavo, tu familia, quitarte lo que tenías. Ellos fueron y consiguieron cobijo en David. Nosotros podemos ir y conseguir cobijo en Dios. Todos los que estemos endeudados con Dios, con algo, con alguien, podemos encontrar refugio en nuestro Dios. De igual manera, el tercer grupo era aquellos que tenían amargura de espíritu. Todo ese sentimiento allí por la cantidad de cosas que han vivido durante la vida. Y en medio de todo eso pudieron encontrar un pequeño refugio allí en esa cueva. Ahora, Dios desea que en medio de esta crisis tú crezcas, pero también
quiere que la gente pueda encontrar refugio en medio de esta situación, que ellos puedan ver a Dios morando en ti, que ellos puedan encontrar un refugio en ti, que puedan ver a Cristo a través de ti. Ahora, tienes dos opciones: o ser el canal para que la gente vea el refugio de Dios, o si no, busca tú el refugio de Dios. ¿Sabes? David sintió en un momento de crisis una emoción. Recordemos, existen 6 emociones primarias, y la emoción que sintió obviamente David fue miedo. Recordamos muy bien sobre las 6 emociones primarias. Tenemos que existe el miedo, también tenemos que existe la sorpresa, puede ser el disgusto, también tenemos la ira. Por otra parte, también tenemos la tristeza, y dependiendo de las circunstancias, también puedes tener alegría. En esta ocasión, David ocurre algo, está viviendo algo, y lo primero que él siente es miedo. Aquí te voy a mostrar 8 cosas. Él primero siente esta emoción primaria, miedo. Algo, estás viviendo algo. Estamos viviendo una situación muy crucial, muy dramática. En medio de esta situación de la escasez, del agotamiento, de la amargura, tú puedes llegar a sentir miedo, puedes llegar a sentir sorpresa, disgusto, ira, tristeza. Sí, hay mucha ira en medio de todo esto, un disgusto y una tristeza por lo que está ocurriendo. ¿Qué hizo David? Lo segundo entonces que hizo David después de haber sentido miedo fue que él actuó con sabiduría. Dios quiere que seamos sabios en medio de esta situación. Y obviamente podemos ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos cambiar nuestra metodología, podemos cambiar algo para actuar. Bien sea que estés estudiando, puedes cambiar tu manera de estudiar, puedes estudiar a través del internet, puedes estudiar a través de los medios tecnológicos. Si estás trabajando, puedes crear algo nuevo. No necesariamente tienes que seguir trabajando de la misma forma. Pero si estamos hablando de Dios a las personas, tal vez la forma como hemos estado haciendo, la manera tradicional, hay ahora que cambiarla. Hay gente que está necesitando de nosotros, hay gente que está necesitando de ti y escuchar una palabra de aliento. No podemos nosotros seguir con el vocabulario que todos tienen. Tienes que tener un vocabulario de esperanza. Lo tercero es, David utilizó lo que tenía a la mano. ¿Qué era lo que tenía allí? Una espada. ¿Qué es lo que tienes a la mano? ¿Cuáles son los recursos que tienes allí para trabajar, para estudiar, para mencionar a Dios, para llevar aliento? ¿Cuáles son los recursos que tienes? Esos son los recursos que tú debes usar. Llevar la palabra de Dios, crecer en conocimiento, buscar y emprender una nueva forma para tu economía, para tu prosperidad. Seguir adelante. Lo cuarto que vemos es que él se reinventó, cambió su metodología. Obviamente aquí podemos ver claramente que él hizo algo nuevo. Él empezó a hacer algo diferente a lo que hacía tanto con las ovejas como lo que hacía en palacio cuando estaba allí con Saúl. Y empieza a ganar popularidad y la gente empieza a llegar. Pero ¿cómo es que ocurre esto? Y allí vemos el quinto elemento. Él empieza a escuchar a las personas. Las personas tal vez venían con sus problemas, tal vez venían con sus dificultades.
y empieza a escucharlas. ¿Sabes? Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. En muchas ocasiones queremos hablar con alguien y no nos ha terminado de decir algo cuando tú empiezas a darle el consejo y decirle eso está mal y tú tienes que hacer esto. No, escucha. Allí llegaba la gente, todos esos afligidos de corazón, los endeudados. ¿Cómo supo él que eran afligidos de corazón? ¿Cómo supo él que eran endeudados? ¿Cómo supo él que eran este grupo de personas? Porque les escuchaba, porque sabía su problema. Escucha a la gente. La gente está necesitando ser escuchada por el problema en que están viviendo, cada quien en su casa, cada quien desde su cueva. Pero necesitan ser escuchadas. Hay gente que tú conoces. Escucha su problema, escucha su necesidad para que puedan acercarse a ti. Lo sexto fue empático. Para ser empático simplemente tienes que ponerte en el lugar de la otra persona. Escuchar con interés sincero de corazón y entender su situación, la situación en la que él está viviendo. Poder entender todo lo que conlleva a su vida. Poder estar allí para esa persona. Séptimo es ser curioso. No es un curioso para ser chismoso. Y cuéntame, ¿qué está ocurriendo? Cuéntame. No es para ser chismoso, no es para averiguar, sino es un curioso de corazón, de ver qué está ocurriendo allí en su mente, por qué está tan deprimido, ver la raíz real de su problema, de la persona a la que tú puedes ayudar. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Cuéntame, aquí estoy para ti, en ese acercamiento. Y lo octavo es que aceptar a la persona y aceptar su situación. No creamos y digamos, no, eso no vale de nada. No, tú tienes que cambiarlo. Acéptalo. Sé empático. Escúchalo. Ponte en su lugar y acepta a esa persona. No le tires un balde de agua fría cuando él está abriendo su corazón y diciendo, sabes, tengo este problema. Sino tenemos que entender a la otra persona y aceptarla con amor. ¿Sabes? En medio de esta situación que estamos viviendo, todos estamos pasando momentos muy difíciles, pasando momentos muy complicados. Y sabes, Dios quiere que cambiemos. Yo sé que estás pasando momentos difíciles y estoy dispuesto a escuchar lo que está pasando en tu vida. Y escucharte, sin juzgarte, sin menospreciarte. Y tal vez, si me lo permites, orar por ti. ¿Sabes? En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Qué hermosa palabra de Dios. Dios nos dice, ven a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, si estás fatigado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Estamos cansados de esto que estamos viviendo. Pero créeme, saldremos de esta. Pero lo importante es que cuando salgamos de esta, no debemos de ser los mismos. Y en el proceso debemos crecer. Crecer intelectualmente, crecer como persona, crecer en medio de la sociedad,
Si estás estudiando, continuar tus estudios. Si estás trabajando, reinventarte. Mira, tenemos que hablar a la gente acerca de Dios. Tenemos que decirle a la gente, confía en Dios, que saldremos de esta. Dios nos sacará de esta. Pero, ¿qué estás haciendo mientras nos saca de esta? Mientras estamos en la crisis. No solamente te quedes en la cueva, escondido. Cambia y crezcamos en medio de esta crisis. Ruego a Dios por ti, para que crezcas, para que yo crezca. Sí, para que salgamos de esto rápido, pero mientras eso llega, porque va a llegar, saldremos de esto. Es que cuando salgamos como David, que cuando salió era diferente, era más grande, era más poderoso. Pido a Dios lo mismo para ti. Que cuando salgas, la gente diga, oye, pero este es diferente, es más grande, es mejor. Dios quiere convertirte en algo mejor. Y aunque se tome su tiempo, tú verás algo mejor en ti después de la crisis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogarte que esta circunstancia pase y acortes los tiempos. Que podamos salir de esta rápido. Pero mientras eso ocurre, quiero pedirte por mí que yo crezca mientras dure esta crisis. Pero también quiero pedirte por el que está escuchando este video. Oh Dios, que le permitas crecer durante esta crisis. Que no sea el mismo al finalizar la crisis. Oh Señor, permítenos cambiar y seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición para que la lleves en tu corazón y la atesores allí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a nuestra amada nación.